en todo lo que continúa ahora, va a ser resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Resolver en especial la ecuación de Laplace. Y nosotros hemos visto el teorema de la unicidad, que la demostración está en cualquier libro, que indica que cualquier función que cumple con la ecuación de Laplace y con las condiciones de frontera es la única solución a un problema. Esto nos da libertad a que nosotros utilicemos diferentes métodos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el método de imágenes. Nosotros hemos hecho un ejemplo, la ecuación de Laplace en una dimensión, ¿no? Podemos hacer un pequeño resumen antes de pasar al siguiente problema, ¿no? Tenemos el problema del capacitor de placas paralelas. Un capacitor de placas conductoras consiste en dos conductores planos de lados L por L y separación D. El requisito es que L debe ser mucho mayor que D. Para que puedas hacer la aproximación de que estos son planos infinitos. Se pide el potencial y campo eléctrico, además la carga almacenada en cada conductor. Observa que aquí los datos son la tensión en un conductor. Y la tensión es B sub 0. Aquí tenemos una fuente de tensión, es B sub 0 en todos los puntos de este conductor. Dentro, fuera, en la superficie, en la esquina, B sub 0. Y el conductor inferior está conectado a tierra. Observa que el potencial es 0 en cualquier punto del conductor, en la superficie, adentro. También el campo eléctrico dentro de los conductores es igual a 0. Si existe campo eléctrico es afuera de los conductores, ¿no? Entonces, esto es bien fácil. Tú lo que haces es aplicas la condición de frontera de Dirichlet, acuérdate, condición de frontera de Dirichlet. Hoy día mismo te puedes explicar la condición de frontera de Neumann, ¿ya? La condición de frontera de Neumann también aparece en MATLAB. Entonces, tú vas a aplicar la condición de frontera de Dirichlet. Observa que el potencial en Z igual a 0 es igual a 0. El potencial en Z igual a 0 es todos estos puntos que están acá. Todos estos puntos que están acá. En todos estos puntos, porque es la superficie del conductor. Entonces, todos estos puntos Z es igual a 0. Entonces, el potencial en Z igual a 0 es igual a 0. El potencial en Z igual a D es igual a B sub 0. Z igual a D son todos estos puntos que tú ves aquí. Ya, B sub 0. Entonces, aquí bien fácil, tú obtienes dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo así? Vamos a ver. Observa que esta es la solución de la ecuación de Laplace. Yo te he manifestado que aquí viene solución de la ecuación diferencial de Laplace. ¿De acuerdo? Y la solución ya se conoce. La pólvora ya está descubierta. ¿Ya? Lo único que nosotros vamos a hacer es aprovechar. Entonces, tú acá vas a reemplazar cuando Z vale 0, esto vale 0, acá Z vale 0, justo como está aquí. B en Z igual a 0 es 0, igual a su 0 más 0 a 1. A 0 vale 0, necesariamente. Y en Z igual a D, B en D es igual a B sub 0, A sub 0 más D por A1. Como A sub 0 es 0, A1 vale B sub 0 entre D. Entonces ya tenemos la solución del potencial. Es A1 por Z. Como A1 ya sabes que B sub 0 entre D, tenemos este valor. Yo te aconsejo cuando tú resuelvas una ecuación diferencial, en verdad no estás resolviendo, sino cuando tú lo que has hecho es, has resuelto dos ecuaciones con dos incógnitas, eso es lo que has hecho. Entonces, tú posiblemente te puedes haber equivocado, ¿no? Entonces yo te pido que tú verifiques. Muchas veces algunos alumnos terminan rápido la prueba en una hora y se van contentos, ¿no? Y
yo les sugiero de que se queden unos minutos, revisen. Por ejemplo, ¿cómo revisarías tú? Revisarías de la siguiente manera. Vamos a ver si cumple las condiciones de frontera. En Z igual a 0, el potencial vale 0, efectivamente. En Z igual a D, el potencial está bien, correcto. Una vez que has obtenido el potencial, calculas el campo eléctrico. El campo eléctrico es menos gradiente del potencial. Menos gradiente en coordenadas rectangulares. Como el potencial depende solamente de Z, esto es 0, y te queda menos vector unitario Z derivada de B con vector unitario Z. El campo es un vector en la dirección Z y negativo. Efectivamente, así tiene que ser. Ahora, aquí no estás considerando los efectos de borde, lo estás despreciando porque esto es tan grande que lo consideras infinito. En verdad, aquí hay unos efectos de borde, sobre todo en las esquinas, y eso es muy difícil de calcular, que viene así. De esta forma, ¿no? Entonces, es muy difícil de calcular realmente, ¿no? Si aplicas, ya el Laplace dependería de dos dimensiones, ¿no? Dependería de Z y dependería depende, pues, qué eje es este. Si es X, dependería de Z y dependería de X. Ahora, esto considerando que la profundidad es infinita. Si la profundidad no es infinita, dependería de X, dependería de Y, dependería de Z. Y eso es complicado realmente. Y créeme que hay libros que te presentan esa solución, ¿eh? Libros, por ejemplo, de transformadores, matemáticas especiales como transformadas conforme, ¿no? Y lo que siempre hablamos nosotros, la herramienta computacional. Entonces, una vez que has calculado esto, el campo eléctrico, calculas la densidad de carga superficial en los conductores. Acuérdate esto, E.N sigma entre epsilon sub 0. El campo eléctrico es para abajo, el N también es para abajo aquí en la superficie. Entonces reemplazas aquí campo eléctrico, el N, entonces calculaste la densidad de carga. Inclusive en el conductor inferior, y calculas la carga total y la capacitancia. Y hasta además ya te expliqué en reiteradas oportunidades que el campo eléctrico también lo puedes calcular mediante MATLAB o mediante cualquier otro programa, es de gran utilidad, realmente. De gran utilidad utilizar los programas de computadora. Jóvenes, no sé si me entendieron, algún comentario, yo lo veo muy fácil realmente, pero si tuvieras alguna duda. Sí, profesor, todo es entendible. Ya, muy bien. ¿Qué dice Vega Guaraca? Vázquez, Brian. ¿Qué pacho? Yamil. Por mi parte, todo entendido, profesor. Ah, ya, qué bien, qué bien. Me da gusto. Miren, ustedes tienen que conversar un poco, todos en general, porque yo me voy a sentir solo, ¿no? Que estoy hablando solo. Como les digo, esperemos que comiencen las clases presenciales. El hombre es sociable por naturaleza. Es sociable por naturaleza, así que eh, pues, no nos queda otra manera que conversar a través del computador, ¿no? Yo quisiera conversar porque para mí es reconfortante, por ejemplo, que un alumno intervenga y se adelante, diga, profesor, yo estudié este tema, yo sé este tema, interesante, ¿no? Yo me siento contento. Pero también es reconfortante que tú me manifiestes que se está entendiendo, ¿no? Vamos ahora en cilíndricas, ¿estamos? En cilíndricas.
Solución de la ecuación de Laplace en una dimensión. Seguimos en una dimensión, en cilíndricas. Ya. Mira, la ecuación de Laplace en cilíndricas es así, todo esto. La ecuación diferencial de Laplace. Esto es cuando el potencial depende de ρ, cuando el potencial también depende de phi, cuando el potencial depende de z. Entonces, créeme que esto es complicado realmente, ¿no? Cuando depende de las tres variables. Vamos a hacer de dos variables. Con respecto a z, ya lo hemos visto. Vamos a hacer con dos variables. ¿Ya? Vamos aquí. El potencial electrostático puede depender solo de ρ, phi o z. Tú tienes que darte cuenta. Nadie te va a decir que el potencial depende solo de ρ. Tú tienes que aplicar simetría, darte cuenta que el potencial depende solamente de ρ. Pero acá hay otro problema también. Cuando tú veas más problemas, sobre todo en la parte magnetostática, tu intuición te va a decir que el potencial depende de dos variables, pero la realidad es que depende solo de una. Ese es otro problema. Felizmente son poquísimos los problemas donde la intuición no te puede ayudar. Me dejo entender, pero ahora sí tiene que ser, tienes que aplicar la intuición. Si el potencial solo depende de una variable, puede ser que el potencial dependa solamente de ρ. Puede ser que el potencial dependa solamente de phi o dependa solamente de z. Vamos a ver si el potencial depende solamente de ρ. Si el potencial depende solamente de ρ, tendrías que resolver esta ecuación diferencial. Esto ya no lo incluye porque esto vale cero. No es que depende solamente de ρ, sería esto. Entonces aquí, esto es muy fácil de resolver. Esto es facilísimo, es esto. Tú lo puedes hacer en minutos, ¿no? Lamentablemente es tan fácil que yo no he resuelto. Ya te digo cuál es la solución. El potencial va a ser A sub 0, una constante, más A1, logaritmo neperiano de ρ. ¿Ya? Esa es la solución de la ecuación diferencial. Aquí te muestro un claro ejemplo de que es importante que tú ya conozcas la solución, sobre todo para los exámenes. Porque si tú ya conoces la solución, ya no vas a perder tiempo resolviendo la ecuación diferencial. Ahora, como yo te he manifestado, en ingeniería hay problemas que se presentan y no falta por ahí un académico muy bueno, un ingeniero muy bueno que resuelve una ecuación diferencial. Y bueno, recurre a matemáticos y es como decir, es como un tema de tesis, ¿no? Interesante, ¿no? Lo resuelve y resuelve su problema de ingeniería. Pero para los exámenes en el curso es mejor que tú conozcas ya la solución de antemano. Ahora, en un examen no te van a poner, esos problemas de ingeniería no se hacen 2 horas, se hacen semanas, meses, inclusive años. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no te voy a proponer uno de esos problemas para un examen. Entonces, por lo tanto, se supone que la solución de Laplace para los problemas que nosotros trabajamos en ingeniería ya es conocido. ¿Ya? Bien, vamos con un ejemplo. Y si el potencial depende de phi, solamente de phi, la solución es A sub 0 más A1 por phi. Y así de esa manera. Listo, vamos con un ejemplo, la línea de transmisión. Línea de transmisión coaxial. Consiste de dos conductores cilíndricos concéntricos, ¿no? Determina el potencial, campo eléctrico y carga eléctrica en los conductores, ¿no? Y por qué no la capacitancia también. Entonces, el primer conductor es el que vemos nosotros aquí. Este es el primer conductor. Puede ser macizo, generalmente es macizo, o puede ser una cáscara conductora, ¿no? Y está conectado a una fuente de tensión, o sea, aquí es B sub 0. El conductor externo tiene un radio B y está conectado a tierra. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Aquí, y lo que hace, lo que rodea o el medio que está entre los conductores, puede ser un dieléctrico, pero todavía no estamos en dieléctricos, por lo tanto vamos a hacerlo con el espacio libre, porque nosotros recién estamos estudiando electrostática en el espacio libre. ¿Ya? Pero yo te digo, es como ejemplo, lo vamos a hacer. Pero aquí no está el espacio libre en la vida real, sino un dieléctrico, un aislante colocan acá. Y el aislante tiene una permitividad épsilon diferente al espacio libre. ¿Ya? No sé si me estoy dejando entender. Víctor Benjamín. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Ya, más o menos, profe. ¿Por qué más o menos? ¿Cuál es la duda que tienes? Mm, repasarlo nomás creo que sería necesario. Ah, ya, muy bien. Entonces, vamos aquí. Muchas gracias por tu intervención. Entonces tú ya te tienes que dar cuenta que el potencial depende solamente de ρ. ρ es esta distancia radial. Y este es el eje Z. Este es el eje Z. Aquí no se aclara mucho, pero vamos a aclarar aquí. Este sería el eje Z, mira. Ah, perdón. Ya está. Este es el eje Z. Este es el eje Z. Entonces, la solución. De frente la solución de la ecuación de Laplace es B, que depende solo de ρ, a su 0 más A1, logaritmo neperiano. ¿Ya? Voy a borrar el eje Z que he dibujado aquí. Entonces, aplica la condición de frontera de Dirichlet. Condición de frontera de Dirichlet. Te dice que el potencial para ρ igual a B es igual a 0. ρ igual a B es esta parte que está aquí. ρ igual a B es toda esta parte que está aquí. Toda esta superficie. Bien. ρ igual a B. Ahí el potencial es 0. Estás aplicando lo que hemos aprendido de los conductores. Y ρ igual a 0. Y el potencial para ρ igual a es B sub 0. ρ igual a sería esta parte que está acá, la parte externa. ρ igual a. Entonces, reemplazando los valores, 0, a sub 0 más A1 logaritmo neperiano de B. B sub 0, A sub 0 más A1 logaritmo neperiano de A. Listo. ¿Cuáles son tus incógnitas? A sub 0 y A1. Tienes dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta parte que está aquí son dos ecuaciones con dos incógnitas. Listo. Entonces, hay que resolver las ecuaciones, ¿no? Resolviendo, se obtiene, bueno, acá está ya la solución. Y obtenemos A sub 1 menos B sub 0 logaritmo neperiano de B entre A. Y A sub 0, B sub 0 logaritmo de B entre logaritmo neperiano de B entre A. Y la solución va a ser B sub 0 logaritmo neperiano de B entre logaritmo neperiano de B entre A y B sub 0 menos B sub 0 logaritmo neperiano de ρ entre logaritmo neperiano de B entre A.
Esa sería la solución. Ahora, nuevamente, tú antes de cantar victoria, tú vas a reemplazar datos. Cuando ρ vale B, sale 0. Y cuando ρ vale A, sale B sub 0. Entonces, has resuelto bien tus ecuaciones. Yo sé lo que te digo porque a veces los alumnos están bloqueados, ¿no? Un poco bloqueados por diversas razones. No has dormido bien, has tenido un problema, has tenido un mal día, o a veces estás con un poco de ansiedad, ¿no? Lo que muchas veces en esta pandemia nos ha dado, ¿no? A todos, ¿no? Entonces, te equivocas, ¿no? Entonces sería bueno que hagas algo, verifiques, ¿no? Campo eléctrico. Como acá depende de ρ, aquí no puedes aplicar el gradiente en rectangulares. Aquí tienes que aplicar en coordenadas cilíndricas el campo eléctrico. Es igual a menos gradiente de B en coordenadas cilíndricas. Entonces, en cilíndricas te voy diciendo aquí es igual. Menos derivada de B con respecto a ρ en la dirección ρ. Menos 1 entre ρ derivada de B con respecto a φ en la dirección φ. Menos derivada de B con respecto a Z en la dirección Z. Como el potencial depende solamente de ρ, solamente un término queda, ¿no? Esto no hay, 0, esto 0, y tenemos esto. Mira, ¿por qué yo soy un poquito explícito, no? Porque yo, al igual que tú, yo no he nacido sabiendo, ¿no? Yo cuando era estudiante tenía dudas y leía un libro de física y me ponían la fórmula y decía, pero no me han explicado, ¿no? Yo te estoy explicando, ¿no? Que tienes que saber aplicar el gradiente, pero lo que pasa es que estos términos no intervienen, entonces menos derivada de B con respecto a ρ solamente. Derivar con respecto a ρ. Entonces sale esto. El campo eléctrico, espectro unitario ρ, B sub 0 entre ρ logaritmo neperiano de B entre A. ¿Dónde ocurre el campo máximo? El campo máximo ocurre, el ρ tendría que ser lo menor posible. Sería en A, o sea aquí. En la superficie. Ahí ocurre el campo máximo. Ejemplo acá. Si tú, por ejemplo, eres un ingeniero que trabaja en cables, tú eres un ingeniero que trabaja en cables, tienes que tener cuidado, ¿no? Tienes que reemplazar qué tensión, con qué tensión vas a trabajar, cuál es el radio interno, cuál es el radio externo de tu cable y calcular el campo máximo. Calcular el campo máximo y ver si es que vas a tener problemas o no vas a tener problemas. A ver, quiero ver si ustedes tienen buena memoria. ¿Cómo se llamaba ese campo máximo en el cual se inicia la descarga eléctrica? El aire se ioniza, los electrones comienzan a dispararse. ¿Cómo se llama ese campo eléctrico? ¿Les mencionó o no les mencioné? Sí nos mencionó, profe, pero no me recuerdo el nombre ahora. Se llama la rigidez dieléctrica. ¿Ya? Y para el aire es 30 kilovoltios por centímetro. Entonces tú reemplazas tus datos aquí, ¿no? Es su 0, A, B, y si te salen más de 30 kilovoltios por centímetro, indica de que va a haber una descarga, por ejemplo. Siempre nosotros los ingenieros tenemos que ver el máximo, si el máximo sobrepasa o no sobrepasa. Es como un médico, se me viene a la memoria. Tú, por ejemplo, te vas al hospital y te mide la fiebre. No, está volando, dice, ahorita le pasa algo, ¿no? Hay que ver cómo hacemos, ¿no? Entonces, igual, nosotros somos ingenieros, ¿no? Entonces vemos si el campo eléctrico máximo va a pasarse un valor que ya sabemos nosotros. Muy bien, y hasta el campo máximo, ahora la densidad de carga en los conductores. Conductor interno, tienes que evaluar el campo eléctrico en la superficie del conductor, que es N, multiplicado por N es un vector unitario que sale del conductor. En este caso, mira,
El campo eléctrico tiene esta dirección, en la dirección ρ, y el N también tiene la dirección ρ. Mira, el N es así. Así también es el N. ¿Ya? Su sombrerito es vector unitario. Ya está. Ambos son paralelos aquí. Y calculas el sigma aquí. Aquí calculas la carga sigma que la fuente de tensión lo carga, ¿no? Aquí va a haber una carga en la superficie del conductor. Que va a ser sigma. Ese sigma estamos calculando. Esa carga en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos de esta forma calculamos. Entonces el sigma va a ser B sub 0 multiplicado por epsilon sub 0, porque el epsilon sub 0 pasa al otro lado, a logaritmo neperiano de B entre A. Conductor externo. Conductor externo, E punto N sigma entre epsilon sub 0. Pero en el conductor externo, observa el campo eléctrico está entrando o sea, está, por ejemplo, el campo eléctrico está saliendo de la superficie del conductor interno, pero está entrando a la superficie del conductor externo. Y el N para el conductor externo, ya te he dicho, cuando un volumen es cerrado, el N es saliendo. Entonces el N es saliendo así, mira. Así es el N. Así es, en el conductor externo. Aparte que el campo eléctrico tienes que evaluar en la superficie del conductor externo. Tienes que evaluar en ρ igual a B. ¿Ya? Entonces tenemos, en el conductor externo es negativo. Sigma menos B sub 0, epsilon sub 0, B logaritmo neperiano de 20. Ojo, los sigmas son diferentes. La densidad de carga del conductor interno es mayor porque el radio es menor. Y aparte el sigma, es decir, me refiero en valor absoluto, el sigma es positivo y es mayor, el sigma en el conductor externo es negativo. Aquí está la ley de atracción, ¿no? Aquí está la ley de atracción porque si esta fuente de tensión carga el conductor interno, ¿no? Entonces la carga se va a la superficie, sigma. Por la ley de atracción, esta carga positiva atrae carga de signo negativo. Entonces, la Tierra proporciona, ¿no? Entonces tenemos sigma en el conductor externo. Ya. Hoy día vamos a hacer como 5 problemas, ¿no? Y si tú calculas la carga por unidad de longitud, ¿por qué vas a calcular la carga por unidad de longitud? Porque tú no sabes cuánto es la longitud, no sabes cuánto es la longitud de esta línea de transmisión. Entonces, como no sabes, vas a calcular la carga por unidad de longitud, ¿de acuerdo? Si tú ya conoces la longitud del cable, entonces la carga por unidad de longitud que vas a calcular, vas a multiplicar por la longitud. Me dejo entender. Como no sabes todavía, no te hagas problema, calculas la carga por unidad de longitud. Carga por unidad de longitud, conductor interno va a ser Q sigma por el área, 2πa por 1. 2πa, tú sabes que es la longitud de una circunferencia, 2pi por A, y por la longitud ya tienes la superficie. Listo. Y esa es la carga. Y si calculas la carga del conductor externo, te va a salir el mismo valor. Porque date cuenta, el sigma en el conductor externo es menos B sub 0 entre B. Pero cuando tú calcules la superficie vas a tener 2pi por B por 1. El B se va a cancelar y la capacidad es la carga entre la diferencia potencial.
Y acá está la diferencia potencial. Sale este valor, 2 pi epsilon sub 0 logaritmo neperiano de B entre A. Faradios metro, las unidades de capacidad son faradios, pero como estás calculando la capacidad por unidad de longitud, faradios metro. Bien, acá tenemos, ¿se puede simular con MATLAB? Por supuesto que se puede simular con MATLAB. Aquí, por ejemplo, tenemos una simulación con MATLAB de una línea de transmisión. Si tú lees los papers, los artículos internacionales, a veces te dan color, potencial. Por ejemplo, te está diciendo que aquí el potencial es alto, ¿no? Este color que nosotros vemos, este color medio rojo, ¿no? Lila, este color acá te dice 10. Yo, por ejemplo, le di 10. ¿Cómo hice con MATLAB? Bueno, dibujé acá una circunferencia. Aquí también dibujé una circunferencia. Aquí en todos los puntos de la circunferencia le di 10 voltios. Aquí en todos los puntos de la circunferencia le di 0 voltios. Entonces aquí aparece 10 voltios. Y fíjate cómo va bajando. Va bajando, va bajando, va bajando. Y tenemos 0 voltios. Esto es figura. Ahora, si quieres el potencial y el campo eléctrico, le das la opción a MATLAB de que quieres calcular el potencial y también el campo eléctrico. Aparece un cuadro ahí, te dice, tú marcas qué quieres, ¿no? Ya quiero potencial, campo eléctrico. Entonces aquí observo el campo eléctrico cómo sale, va de menor potencial, de mayor potencial a menor potencial. Campo eléctrico es vector. Y aquí ya te aparecen líneas. Esas son las líneas equipotenciales del potencial. Jóvenes, no sé si me entendieron. Sí, profesor, por mi parte, todo entendible. Ya. ¿Qué dice Estefano Juan de Dios? Rivaldo Quispe. Sí, profesor, está entendible. Ah, ya, bien. Me da gusto. Vamos a hacer otro problema también en una dimensión, pero en coordenadas cilíndricas. Y yo les voy a decir cuando terminamos o estamos a punto de terminar, dónde tú vas a encontrar casi todas las soluciones. ¿En qué libro vas a encontrar casi todas las soluciones? Tenemos otro problema. Se tiene dos placas cuadradas del lado L, ya, que forman un ángulo como se muestra en la figura. Tenemos dos placas cuadradas conductoras. Ahí está. Estas son las placas cuadradas. Esta es la primera placa y esta es la segunda placa. Como se muestra en la figura, si el conductor superior está conectado a una fuente de tensión V sub 0 y el conductor inferior está conectado a tierra, determina el potencial y campo eléctrico entre los conductores y además la carga eléctrica en cada conductor. Entonces aquí este es un conductor, aquí este es un capacitor, ¿no? Pero no es un capacitor de placas paralelas, no son paralelas conductoras, ¿no? Sino forman un ángulo. Ahora, este problemita está en muchos libros, sino que yo lo pongo como ejemplo para que tú sepas distinguir el potencial de quién depende, ¿no? De quién depende el potencial, o qué solución escogerías tú. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, aquí está la permitividad del espacio libre, el aire, aproximadamente el aire, y ahora esta distancia aquí es ρ sub 0. Entonces, solución. El potencial depende solo de la variable phi. Quiere decir que B es una función de phi. La solución de la ecuación diferencial de Laplace es, ya otra vez tomamos ya la solución, B a sub 0 más A1 phi. Observa, depende del ángulo phi. El ángulo phi se mide a partir de aquí. El ángulo phi casi siempre se mide cuando tu eje es el eje X. Entonces tú, si tienes este problema, dices, ya, para mí este es el eje X. Listo.
el ángulo phi se mide a partir del eje X positivo. Así es. ¿Ya? Entonces lo consideras el eje X, ¿no? Y acá en la figura te están diciendo de dónde comienza el ángulo phi. Entonces nuevamente esto ya es rutinario. La condición de frontera de Dirichlet, aplica la condición de frontera de Dirichlet. Ve cuando phi vale 0, phi acá es 0, y ve cuando phi es igual a phi sub 0, al ángulo phi sub 0, el potencial es B sub 0. Vas a tener nuevamente dos ecuaciones con dos incógnitas. En phi igual a 0, reemplazas 0, va a ser A sub 0 más A1 por 0. Aquí evidentemente el A0 vale 0. Y ahora en phi igual a phi sub 0, B cuando phi vale phi sub 0 es B sub 0. Aquí reemplaza 0 más A1 phi sub 0, A1 sale B sub 0 entre phi sub 0. Como A0 ya se fue, el potencial ya lo calculaste, A1 por phi. ¿No? Entonces tenemos, la solución será el B sub phi, B sub 0 entre phi sub 0 multiplicado por phi. Ya, el potencial no depende de ρ. El potencial no depende de ρ, el potencial depende solamente de phi. Mira la paradoja, pero el campo eléctrico sí, porque tú vas a aplicar el gradiente, ¿no? El campo eléctrico se obtiene como el gradiente en cilíndricas, siempre aclarando en qué vas a trabajar. El campo eléctrico es igual a menos el gradiente de B, el gradiente en cilíndricas es derivada de B con respecto a ρ. Esto no depende de ρ, por lo tanto esto va a ser 0. El potencial no depende de Z, por lo tanto esto va a ser 0. El potencial depende solamente de phi. Sí, y va a tener la dirección phi. Pero aquí aparece, cuando tú aplicas el gradiente en cilíndricas, aparece uno entre ρ. Tú tienes que aplicar correctamente la fórmula de gradiente, y no es que lamentablemente, sino aparece un ρ. Entonces, ahora derivas con respecto a phi, te sale esto. O sea, el campo eléctrico sí depende de ρ. Observa que el potencial no depende de ρ, depende solamente de phi, pero el campo eléctrico depende de ρ, depende de la distancia radial ρ. ¿Cuál es la distancia ρ? La distancia ρ, a este de aquí, pero lo puedes medir así de esta forma. Perdón, mejor vamos a utilizar una recta. Este es el ρ. Ese es el ρ. Esa distancia. Entonces, sigamos. Entonces, te sale esto. Esta expresión. Observa que el campo máximo es cuando ρ toma el valor mínimo. ρ en este caso sería ρ sub 0. ¿No? Porque el radio mínimo es ρ sub 0 y el máximo es ρ sub 0 más L. El campo eléctrico es más intenso en esta zona. En esta zona el campo eléctrico es más intenso porque los conductores están más cercanos. Listo. Entonces tenemos aquí, y hay mayor concentración de carga también en las puntas y en los conductores que más se acercan, porque están más cercanos, ¿no? La atracción es más fuerte, ¿no? Igual vas a hacer la densidad de carga en el conductor superior. Ahora, hay un vector unitario. El vector unitario también hay que aclarar. El vector unitario es un vector unitario que es positivo en la dirección de crecimiento del ángulo phi. ¿Ya? Y si vas a trazar un vector, acuérdate que cuando tienes un conductor cerrado, porque este es un conductor cerrado, el N es saliendo del conductor, te expliqué. Entonces, en el conductor superior, el vector unitario phi sería, como es contrario a este vector unitario, sería menos
vector unitario phi. Ya, este es el vector unitario, que viene así, menos phi, y este es el phi. Entonces aquí el vector unitario es menos phi, en el conductor superior. Entonces quieres calcular el sigma, conductor superior es punto n sigma entre epsilon sub 0, como este es el campo eléctrico, y el n es menos vector unitario phi, menos con menos más, el sigma te sale b sub 0, epsilon sub 0, entre rho por phi sub 0. Ya. Observa que la carga es mayor cuando rho es menor. O sea, quiere decir que acá va a haber más carga, aquí va a haber más carga, aquí va a haber mayor concentración de carga. Y va a ir cayendo la carga. Aquí va a haber mayor concentración de carga. Ahora, ¿cómo calculas la carga? La carga almacenada en el conductor superior, por ejemplo. La carga es la integral de superficie de sigma, sigma diferencial de S. Integral de sigma diferencial de S. El sigma ya lo conoces. Tienes que reemplazar este valor. El diferencial de superficie. ¿Cómo lo haces? A ver, vamos a ver. Tú acá tienes el rho. Aquí tienes el rho. Ya está. Hasta aquí es el rho. Y aquí puedes saber cuánto es el campo eléctrico. ¿Es cierto? El campo eléctrico. O la carga. Entonces, el diferencial de superficie va a ser lo siguiente. El diferencial de superficie va a ser una longitud, esta longitud, que va a ser diferencial de rho. Pero ojo, ese no es la superficie, ese es un lado, una longitud. Y nos falta la profundidad. La profundidad es L. No es que este es un cuadrado de L por L, la profundidad es L. Entonces el diferencial de superficie vale L por diferencial de rho. No sé si me entendieron, jóvenes. Profe, ¿se entiende? Ya. Entonces, tú vas a hacer eso. Ya sabemos que el diferencial de superficie es L diferencial de rho. Ahí está L diferencial de rho. Reemplazas el sigma. Y sacas la constante para afuera, B sub 0, epsilon sub 0, phi sub 0. Y te queda el rho, no sale porque el rho es variable. Y diferencial de rho entre rho. Desde rho sub 0 hasta rho sub 0 más L. Entonces este es logaritmo neperiano. ¿Ya? Y puedes calcular la capacitancia también. Entonces ya hemos hecho la ecuación de Laplace en cilíndricas en una dimensión, ¿no? Y vamos con la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas. Nuevamente, aquí el tema es muy parecido al tema anterior, muy parecido, inclusive puede parecer redundante ya mis explicaciones. La solución de la ecuación diferencial de Laplace en esféricas es todo esto que tú ves, en coordenadas esféricas. No está de más repetirte de que si tú trabajas en las 3 dimensiones, te esperan muchas horas de trabajo realmente. Y aquí también se tiene que ver si la solución depende solamente de R, si la solución depende solamente de teta, si la solución depende solamente de phi. O si la solución depende de R y de teta, eso ya es en 2 dimensiones. O si depende de teta y de phi, o de R y de phi, ¿no? Esas ya son soluciones
en dos dimensiones, ¿no? Que es más difícil. Hoy día vamos a hacer uno, y si me falta el tiempo, con el profesor de seminario ya van a ser más problemas. O también puedes leer esto. Tienes que también poner algo de tu parte tú. De hecho, yo el examen parcial que tome va a ser parecido a lo que hacemos en clase. Muy bien. Vamos a ver si el potencial depende solamente de R. Si el potencial depende solamente de R, tú esto no lo vas a considerar, va a ser 0. Y esto nomás tienes que trabajar. Mira, sale A sub 0 más A1 entre R. Eso es lo que sale, cuando depende solamente de R. Bien. Vamos con el capacitor esférico. Un capacitor esférico consiste en dos cascarones conductores concéntricos de radio interno A y radio externo B, y diferencia de potencial entre ellos V sub 0. O sea, tú tienes el conductor interno, el radio es A, radio del conductor interno, pero es el externo. Aquí se aplica un potencial V sub 0. Tenemos el conductor externo. El radio tiene que ser el interno aquí, que está conectado a tierra. Aquí, este es un problema en el cual es fácil darse cuenta que el potencial depende solamente de R. El potencial depende solo de la variable R. B es igual a BR. La solución de la ecuación diferencial de Laplace es, aquí por ejemplo me equivoqué, mira, hice un copy y cuando lo hice el tipeo y se me pasó, fíjate que recién me doy cuenta que tiene que ser BR. Bien. Entonces va a ser A sub 0 más A1 entre R. Nuevamente las condiciones de frontera de Dirichlet. Condiciones de frontera de Dirichlet. Ahora te explico cuáles son las condiciones de frontera de Neumann, ¿ya? Te explico en estos momentos, de acá a poco. Condición de frontera de Dirichlet. B en R igual a B es igual a 0, conductor externo. Y B en R igual a es B sub 0. Simplemente tienes que reemplazar aquí. Entonces, en R igual a B, B en R igual a B vale 0, vale A sub 0 más A1 entre B. Y en R igual a, B en R igual a, vale B sub 0, vale A sub 0 más A1 entre A. Listo, tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? A sub 0 y A1. Ya. Sí, dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo, te sale esta solución. Aquí sí voy a ir un poquito rápido. Tú tienes que aplicar el campo eléctrico, se obtiene con E menos gradiente de B, pero en esféricas. Ahora ya no vas a aplicar en rectangulares ni en cilíndricas, sino en esféricas. El campo eléctrico menos gradiente de B. En esféricas es menos derivada de B con respecto a R en la dirección R, menos 1 entre R derivada de B con respecto a θ en la dirección θ, menos 1 entre R seno de θ derivada de B con respecto a φ en la dirección φ. Entonces, aquí, como podemos observar, este término es 0 para este caso, este término es 0, y solamente tienes que derivar con respecto a R. Entonces, derivación no te voy a enseñar, ¿no? El campo eléctrico vale B sub 0 A por B entre B menos A por R al cuadrado. Ahora, cuando tú has llegado al potencial, lo que yo te sugiero nuevamente es que reemplaces para B y A si es que cumple. Por ejemplo, si reemplazas para B, sale 0. Si reemplazas para A, aquí tienes B entre A, la pasa al otro lado, B menos A entre A, B menos A se va a B sub 0. Y tenemos el campo eléctrico. Puedes calcular el campo máximo en el conductor interior. La carga en el conductor interno es E.N. N sería el vector unitario N. Por ejemplo, especifiquemos aquí. El campo eléctrico, aquí no dibujé el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico va a ser así, en la dirección R. Este es el campo eléctrico.
y el N va a ser así. Paralelos los dos. Por lo tanto, aquí la carga es positiva. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, tienes que evaluar en R igual a. Y tenemos el sigma, tenemos la carga. Como el sigma es constante, simplemente sería el sigma por el área, 4pi por al cuadrado. En el conductor externo también se ha calculado la carga almacenada y aquí también una figura con MATLAB. Hay programas que te dibujan en 3 dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones. Muy bien. Bien, jóvenes, ya hemos hecho en una dimensión y justo viene aquí la aclaración, ¿no? Vamos a ver ya, profe, ¿y qué pasa si hay un problema que depende de teta? ¿No? Por ejemplo, acá el potencial cuando depende solamente de R, cuando depende solamente de teta, cuando depende solamente de phi, ya lo hemos visto. Profe, cuando depende solamente de teta, tienes que darte cuenta cuando el potencial depende solamente de teta. Yo no encuentras en los libros, por si acaso. Entonces aquí vamos a, este es el momento oportuno para decirte en qué libro están casi todas las soluciones. ¿No? En qué libro encuentras casi todas las soluciones. En el libro que encuentras casi todas las soluciones es el libro de Zhang, ¿no? Vamos a escribir aquí, libro donde se encuentran casi todas las soluciones. Las soluciones de la ecuación diferencial de Laplace. Es el libro Teoría electromagnética. Marcus Zahn. Teoría electromagnética, Marcus Zahn. Libro donde se encuentran casi todas las soluciones de la ecuación diferencial de Laplace. Entonces ahí vas a encontrar con respecto a teta. ¿No? ¿Estamos? Ahí encuentras casi todo. Ahora, el libro de Marcus Zahn no es didáctico. Zhang ya estará viejito, ya estará anciano. Él es profesor del MIT. Yo tengo la impresión de que él ha mandado a que le escriban, o sea, él sabe, ¿no? Si no ha dicho, ya bueno, a ver, este alumno tipéame los... Yo sé lo que te digo porque yo también he estado en el extranjero y hay un profesor que dice, por ejemplo, cualquier profesor, digo, quiero sacar mi libro, a ver, ¿quién me puede tipear en látex? En mi época, ¿no? Látex, y ahí algunos se compromete, pues, ¿no? Claro, te pueden pagar algo, ¿no? Y a veces el profesor no tiene tiempo, entonces... está un poquito desordenado, ¿ya? O sea, a veces no se encuentra mucha coherencia, no tiene una secuencia. Ahí encuentras casi todo. Bien, jóvenes, no sé si me entendieron, cómo lo ven. ¿Usted lo ven fácil o ven difícil? Gerson Malki. Buenos días. ¿Cómo ve este tema? ¿Está difícil o lo ve fácil? Y ya. Mira, para todos. La próxima clase les voy a mostrar, si no es la próxima, o cuando entremos al tema de dieléctricos, ¿cómo se calcula el campo eléctrico dentro de un transformador? ¿Cómo se calcula? ¿Ya? ¿Cómo es que se trabaja en diseño de transformadores
y cómo se calcula el campo eléctrico dentro de un conductor, dentro de un transformador. ¿Ya? Es interesante, hay que saber un poquito de dieléctricos, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ve la importancia de utilizar un programa de computadora. Ya, también puedes aplicar las aproximaciones que hacemos, pero el error es un poquito alto. Bien, Cueva León. Profe, Buenos días, ¿cómo se encuentra? bien, profe. Ya, ¿y entendió lo que estamos haciendo? ¿Está entendiendo? Sí, profe. Ya, muy bien. Chancavilcas, Buena, profesor. buenos días. ¿Todo claro? ¿Entiende lo que estamos haciendo? Sí, profesor. Todo claro. Ya. Bien, entonces vamos con una advertencia. Jóvenes, prepárense, porque lo que viene ahora es la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Ya, en dos dimensiones, en coordenadas rectangulares. Si cumplimos en dos dimensiones en rectangulares, ya cumplimos. Ya. Ahora, si tú vas a trabajar en cilíndricas en dos dimensiones, me parece que no es mucho requisito porque no tiene mucha importancia, ¿no? Es parecido y ya eso corre por tu cuenta. O en esféricas, también ya correría por tu cuenta, yo te explico rápido. En verdad ya, no sé si te das cuenta que ya el curso ya se está volviendo extenso, ya, ¿no? Ya se está volviendo extenso. Entonces prepárense que aquí vienen dos dimensiones, ¿ya? Presta mucha atención, eh, presta mucha atención, no te desconcentres, ¿ya? Y cualquier pregunta que tú tengas, cualquier duda, me interrumpes para aclararte, ¿ya? Entonces esto te digo para que te prepares porque la cosa ya es un poquito más difícil. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Ya. Solución de la ecuación de Laplace en rectangulares en 2D, en dos dimensiones. En dos dimensiones. Ahí está. Vamos a hacer la solución de la ecuación de Laplace en rectangulares en 2D. Ver el libro de Bagnes. En el libro de Bagnes está una solución, pero ojo, el libro que te presenta Bagnes es una solución. Es probable que la solución que se tenga también sea diferente dependiendo del sistema físico, ¿ya? Pero esta es la más común, esta solución es la más común. Entonces, cuando el potencial depende de X y Z, esta es la solución de la ecuación de Laplace. Vamos a hacer en 3 dimensiones, pero cuando resolvamos un problema lo vamos a hacer solamente en 2, ¿ya? Bien, se utiliza la técnica de separación de variables. ¿Qué quiere decir la técnica de separación de variables? Que el potencial va a ser el producto de 3 funciones. Un X mayúscula que depende de X, un Y mayúscula que depende de Y, un Z mayúscula que depende de Z. El X mayúscula depende solamente de X, el Y mayúscula depende solamente de Y, y el Z mayúscula depende solamente de Z. Por aquí van a encontrar que yo he cometido un pequeño error. Entonces, reemplazando, casualmente aquí está el error. Aquí está el error. Reemplazando, aquí por ejemplo, cuando tú reemplazas el B, aquí solamente tienes que derivar con respecto a X. Sí, con respecto a X solamente. Y por lo tanto aquí sí, aquí está el error. Aquí tendría que ser X mayúscula. Y cuando reemplaces aquí la derivada es con respecto a Y mayúscula. Y aquí Z mayúscula. Después he dividido entre X y Z para que salga así de esta forma.
Entonces, observa que aquí esta ecuación diferencial solamente depende de X. Esta ecuación diferencial solamente depende de Y. Y esta ecuación diferencial solamente depende de Z. Cuando tienes una ecuación diferencial que depende solo de X, más otra que depende solamente de Y, y otra que depende solamente de Z, las matemáticas dicen que esto tiene que ser una constante. Entonces le llamas menos alfa al cuadrado, a esto le llamas menos beta al cuadrado, y esto menos gamma al cuadrado. ¿Ya? Esto también está la explicación en los libros, y aquí tampoco no está bien claro, pero está la idea para que tú puedas desarrollarlo explícitamente. Entonces vas a tener que resolver 3 ecuaciones diferenciales. Y cada una de ellas no es tan difícil, ¿no? Resolviendo cada ecuación diferencial, el X mayúscula va a ser un A1 multiplicado por alfa, E a la alfa X más A2, que depende de alfa, E a la menos alfa X. El I mayúscula va a ser B1, que depende de beta, E a la beta I, más B2, que depende de beta, E a la menos beta por I. Y aquí me olvidé, no sé qué pasó, pero vas a disculpar, aquí sería el Z mayúscula. El Z mayúscula va a ser igual a un C1 que depende de gamma, E a la gamma por Z, más C2, ¿no? Que depende también de gamma, ya está. Entonces, el primero de ellos, como el S1, que depende de gamma. Vamos a ver aquí. Esto va a ser un Z mayúscula. Va a ser C1. C1 que depende de gamma. E a la, bueno, más C2, que también va a depender de gamma. E. Entonces aquí tenemos nosotros gamma. E a la gamma por Z. Más C2 que depende de gamma. E a la menos gamma por Z. Ya está. Justo aquí está. Ya. Entonces, ojo, alfa al cuadrado más beta al cuadrado más gamma al cuadrado es igual a 0. Esta sería una posible solución. Una posible subsolución. ¿Por qué se pone sumatoria? Se pone sumatoria porque puede ser que alfa te salga desde 1 hasta 10, ¿no? O de 1 hasta el infinito. O puede ser que la sumatoria no tenga sentido. Esa es la solución de Laplace en rectangulares. En cilíndrica, en esféricas. Acá está ya en esféricas, aprovechemos para hacer en esféricas, pero vamos a hacer un problema en rectangulares. En esféricas, ya te he dicho que esta es la solución de la ecuación de Laplace. Los problemas más comunes son cuando el potencial depende de R y de teta. Depende de R y de teta. Ya es más común. Y casi siempre hay una gran cantidad de problemas cuando el potencial depende de R y de teta. Lamentablemente la solución no intentes en un examen resolver. Te vas a pasar más de 2 horas. Pero esa solución posiblemente ya lo has resuelto en matemáticas, en ecuaciones diferenciales. La solución del potencial es una sumatoria desde n0 hasta el infinito,
una constante que tienes que determinar a n por r elevado a la n más bn entre r a la n más 1 por una función que se llama los polinomios de Legendre, ¿no? Dependiendo qué valor tengas en n, la función depende del coseno de teta. Si n vale 0, el polinomio es 1. El polinomio de coseno de teta es 1. Si n vale 1, el polinomio del coseno es coseno de teta. Si n vale 2, la función es 3 coseno al cuadrado menos 1 entre 2. Ya. Muy bien. ¿Qué ocurre? Ocurre que en coordenadas esféricas existe solución hasta el infinito, pero son problemas bien rebuscados, problemas muy difíciles, se encuentran en los libros antiguos, en los libros rusos sobre todo, ¿no? Y no sé si tendrá sentido realmente emplear mucho tiempo, ¿ya? Pero la gran mayoría de problemas basta con considerar n igual a 1. O sea, no tiene sentido la sumatoria, n igual a 1. O sea, cuando n, el resto ya se va. Entonces, cuando n vale 1, tienes a1 por r más b1 entre r al cuadrado, y el polinomio número 1 es coseno de teta. Por ejemplo, esto es más común. No sé si me alcanza el tiempo o para la próxima clase. En verdad ya estoy en problemas, tengo que agilizar el paso. Entonces esta solución es casi frecuente, ¿ya? Lo que tendría que hacer es enseñarte cómo resolver los problemas con esta formulita. Esa sería la solución de la ecuación de Laplace. Vamos entonces con un problema. Vamos con un problema en rectangulares. Determine el potencial B en el plano entre los conductores mostrado en la figura. Ya. Determina el potencial B en el plano entre los conductores mostrados en la figura. Son cuatro planos del lado A. En el plano entre ya. Aquí cometí un error, ¿no? Son 4 conductores del lado A. El lado inferior, izquierdo y derecho, son conductores a potencial 0 y el lado superior está un potencial B sub 0. Esta es la figura. Entonces, nosotros aquí tenemos un conductor en forma de U, ¿no? Los hinchas de Universitario se alegrarán. Este es un conductor en forma de U, está conectado a tierra, quiere decir que el potencial vale 0. Y este es un conductor superior que está conectado a una fuente de tensión. Bien. Y te piden aquí, entre los conductores, aquí, la solución aquí. Aquí te piden. Mira, este problema yo lo puedo resolver en 5 minutos, pero de eso no se trata. Se trata de que tú entiendas, de que tú lo domines, ¿no? Domines el tema. Como te piden en el plano X, Y, el potencial va a depender solamente de X y de Y. Te piden aquí. El potencial, como yo te escribí aquí, depende de X y de Y. No va a depender de Z. Ahora, si te piden a una altura, sí, no, pero te están pidiendo en el plano, entre los conductores. Entonces, es una solución que depende solamente de X y de Y. Si depende solamente de X y de Y, quiere decir que esto no va a intervenir. Y si no va a intervenir, quiere decir que el gamma vale 0. Entonces, de tal manera que si el gamma vale 0, ya tiene C1, que es una constante, más C2. Y para que tú termines el problema más rápido, C1 lo vas a hacer igual a 0 y C2 también vas a hacer igual a 0.
y este gamma va a ser igual a 0. Entonces, tu solución va a ser de esta manera. Mira. Para el problema gamma vale igual a 0. Entonces, tu solución va a ser el potencial xy, va a ser sumatoria, alfa al cuadrado más beta al cuadrado igual a 0. A1, que depende de alfa, e a la alfa por x, más A2, que depende de alfa, e a la menos alfa por x, por B1, que depende de beta, e a la beta i, más B2, que depende de beta, e a la menos beta i. Ya, muy bien. Ahora, si tú analizas la solución, el siguiente paso es analizar la solución. Antes que nada, no sé si me están entendiendo. Sí, Cosme profe, de Ortiz, momento se entiende. Cosme Ortiz, gracias. Cosme Ortiz. Presente, profesor. Buenos días, joven. No sé si me está entendiendo. Sí, más o menos. Ya, bueno, vale la sinceridad, ¿no? Está bien. Sigamos. Entonces, mira, tú lo que vas a hacer es, vas a trabajar un problema en 2 dimensiones. La solución depende solamente de X y de Y. Ya tú tomas la solución. Ya. Ahora, analizando, alfa al cuadrado más beta al cuadrado tiene que ser 0. Alfa al cuadrado más beta al cuadrado tiene que ser 0. Entonces tú te fijas y dices, para los reales, la única solución es 0. Si alfa es real y beta es real. Porque si alfa es positivo, no va a ser 0, ¿no? Bueno, tú dices, pero el beta puede ser negativo, pero si es negativo, el beta le vas al cuadrado, se vuelve positivo. Entonces nunca vas a tener un positivo con un negativo. La única solución, alfa es 0 y beta es igual a 0. ¿Qué pasa si alfa es igual a 0 y beta es igual a 0? Esto va a salir una constante. Y esto también va a salir una constante. O sea, quiere decir que el potencial va a ser constante en todos los puntos. No es así. Entonces, tiene que ser diferente de 0. Entonces ahí tú te das cuenta. Nos damos cuenta, según la figura, alfa debe ser complejo y beta debe ser real. O sea, uno debe ser complejo y el otro debe ser real. Vuelvo a repetirte, uno debe ser complejo y el otro debe ser real. Ahora, ¿cuál es la función del profesor? Explicarte el por qué. ¿Por qué? A ver, acá decimos que alfa es complejo y beta es real. ¿Cómo te das cuenta? Permíteme explicarte cómo te das cuenta. ¿Estamos? Permíteme explicarte cómo te das cuenta. Mira, rápido te voy a explicar y por favor presta bastante atención para que entiendas el tema. Tú lo que vas a hacer es vas a variar X. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se está variando, aquí varía X, ¿no? O sea, aquí varía X, X varía. Tú no sabes cómo es el comportamiento del potencial variando X. Entonces aquí, variando X, esto va a cambiar, ¿no? Ya, pero tienes que ver cómo cambia X, cómo cambia la función con X. Vamos aquí. Tú vas a hacer esto, mira. Es mi método, ¿no? Tú vas a trazar una línea horizontal. Esa es la variación de X. Ya. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto es el potencial en este punto? ¿Cuánto es el potencial en este punto? ¿Pero, profesor? Muy bien, este es 0, ¿no? Es 0. ¿Por qué? Porque aquí coincide con el conductor. Seguimos. ¿Cuánto es el potencial en este punto? He tomado 2 puntos. Primer punto y he tomado el otro punto. ¿Cuánto es el potencial en este punto?
A ver, ¿qué dice Luis? Luis Fernández. 0, profesor. 0, efectivamente. Entonces, acá tenemos que es 0, aquí también tenemos que es 0. Y cuando una función varía y pasa varias veces por 0, ¿qué tipo de función es? Constante. Matemática. ¿Constante? No. Función Nula. Perdón. ¿Qué tipo de función tú has visto en la academia o matemáticas que llega a 0 y conforme pasa y vuelve a 0 y otra vez vuelve a 0? ¿Qué? Polinómica. Armónico. Senos, Coseno, seno, cosenos. coseno. Claro, por supuesto. Seno, coseno. Entonces, y los senos y los cosenos, según Euler, están relacionados con los complejos, ¿o me equivoco? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, esta es una función armónica, la variación con respecto a X. Puede ser seno o coseno. Y eso solamente ocurre cuando el alfa es complejo. Entonces, el alfa debe ser complejo. No ocurre eso con el beta. El beta observa que es la variación con respecto a Y. En este caso, por ejemplo, para el beta, tú analizas para el beta, la función varías así, ¿no? Varías a lo largo de Y, en toda esta línea, ¿no? Entonces aquí comienzas a partir de 0, mira cuánto es el potencial aquí es 0, y va creciendo, va creciendo, en cambio aquí crece y cae otra vez a 0, entonces ahí va creciendo hasta v sub 0. Entonces este es un crecimiento en la dirección Y. Y cuando es crecimiento es una función exponencial, es exponencial el crecimiento. Entonces, el beta tiene que ser real. Alfa debe ser complejo y beta debe ser real. Jóvenes, ya te expliqué cómo tú te das cuenta quién es el complejo y quién es el real. ¿Alguna duda con respecto a esta explicación? ¿Qué dice José Serna? Todo claro, profe. Ya, bueno, gracias. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver aquí. El alfa más beta al cuadrado debe ser igual a 0. Como el alfa es complejo y el beta es real, el beta sacas al otro lado, lo pasas al otro lado, sacas la raíz cuadrada, alfa vale igual a I o J, como quieras llamar, I por beta. I por beta. Les quiero hacer un comentario, es como una pregunta. Tú cuando utilizas el I, para ti el I es el complejo, ¿sí o no? El I es la raíz cuadrada de menos 1. Y cuando tú utilizas el J, también es igual. La raíz cuadrada de menos 1. ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué algunos le llaman I y por qué algunos le llaman J? ¿Te has preguntado o no? Sí, profe, para no porque, confundirlo con corriente. claro, en circuitos. No, pero hay otra explicación, ¿ah? ¿Sabes cuál es la explicación? Ocurre que los físicos utilizan en los libros de física el I como la raíz cuadrada de menos 1. Y los ingenieros utilizan el J. Y casualmente los ingenieros el J para que no se confunda con la corriente. Ya, pero los ingenieros utilizan el J. En cambio, los físicos utilizan el I, ¿no? Entonces, eso se ve, ¿no? Y efectivamente, para que no se confunda con las corrientes. Muy bien, jóvenes, hemos conversado, me han aliviado el día, me están alegrando el día porque estamos conversando, ¿no? Como personas civilizadas, ¿ya? Una vez que llegaste aquí, tú el beta puedes escoger como positivo o negativo. ¿Qué pasa si escoges positivo? No hay problema. ¿Qué pasa si escoges negativo? Tampoco hay problema. No hay problema. Entonces, para no complicarnos, vamos a escoger el beta igual a
mayor que 0. Ahora, también puede ser mayor o igual, pero vamos a ver que el beta 0 no tiene sentido, ¿ya? Entonces, vamos a escoger el beta positivo. El beta vamos a escoger positivo. Entonces, tú vienes aquí y de una vez escoges ya no escribes el alfa, sino en lugar de alfa, y por beta. Entonces vienes aquí, la solución B, que depende de X y de Y, va a ser sumatoria. Ya pones beta mayor, o puede ser mayor o igual que 0. Allá, creo que de una vez lo explicamos. ¿Por qué el beta tiene que ser mayor que 0? Porque si el beta vale 0, el alfa también vale 0. Y estamos en nada, porque ya hemos visto que si alfa vale 0 y beta vale 0 no es solución. Entonces creo que ya quedó claro por qué el beta tiene que ser mayor que 0. No puede ser 0, porque si el beta es 0, el alfa va a ser 0. Y eso no es una solución real, es una solución trivial, una solución que no es solución. Entonces, como ya todo está en función de beta, vas a poner sumatoria, beta mayor que 0, y vas a poner a 1. Aquí también, que depende de alfa, pero aquí es mejor poner depende de beta. Es en función de beta. Y en lugar de aquí alfa por X y beta por X. Y en lugar de menos alfa por X y beta por X. Ya, así harías. Y aquí B1 que depende de beta E a la beta por I más B2 que depende de beta E a la menos beta por I. Uy, perdón, me equivoqué, salí de la... Ya. Ahora vas a aplicar condiciones de frontera. Mira cuántas condiciones de frontera tienes. Tienes 4 condiciones de frontera. Y esas 4 condiciones de frontera tienes que tener un poco de paciencia nomás. Por ejemplo, en X igual a 0, el potencial cuando X vale 0 para cualquier Y es 0. ¿Dónde te están hablando en X igual a 0? Aquí. Mira, te están hablando aquí. En toda esta línea. ¿No? Te están hablando en toda esta línea. Toda esta línea. Toda esa línea es en X igual a 0. El potencial vale 0. Ahora, en Y igual a 0. Y igual a 0. También el potencial vale 0. ¿Dónde te están hablando? Aquí. Toda esta línea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú estás aplicando conductores. Estás aplicando conductores. Estás aplicando, tú sabes que el potencial en la superficie de un conductor es 0. ¿No? Aquí o es 0 o es, el valor de si está conectado a tierra o si está conectado a una fuente. Entonces aquí el potencial vale 0. Aquí el potencial vale 0. Aquí el potencial en todos estos puntos vale 0. El potencial en todos estos puntos vale B sub 0. Vale B sub 0. ¿De acuerdo? Eso tienes que hacer. Por eso aquí está. En X igual a 0 el potencial vale 0. En Y igual a 0 el potencial vale 0. En X igual a A el potencial vale 0. En Y igual a A el potencial vale B sub 0. Entonces tienes que seguir esa rutina. Es como hacer un deporte. ¿Qué viene primero? Después, ¿qué vas a hacer? Esa rutina vas a aplicar. Entonces, tenemos aquí. Ve en X igual a 0. Para cualquier Y. Entonces, reemplazas los valores, X vale 0.
y el I si es variable, debe ser 0. Aquí se he puesto A1 depende de beta, A2 depende de beta. Entonces aquí este término tiene que ser 0. Este término tiene que ser, este nunca va a ser 0. Nunca va a ser 0. Entonces este término tiene que ser 0. Quiere decir que A1 por beta más A2 por beta tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces de una vez aquí vas a aplicar para I igual a 0. Para I igual a 0 también vas a aplicar lo mismo. Si aplicas para I igual a 0, beta 1 por B más beta, B1 que depende de beta más B2 que depende de beta igual a 0. Entonces tienes aquí que A1 es menos A2 y B1 es menos B2. Ya se sabe que A1 es menos A2 y B1 es menos B2. Entonces va a quedar así. A1 que depende de beta, B1 que depende de beta, E a la I beta por X, menos E a la menos I beta por X, E a la I beta por X, menos E a la menos I beta por X, multiplicado por E a la beta por I, menos E a la menos beta por I. Ahora, observa, efectivamente esta es la función seno. Esta es la función seno. Solamente le falta dividir entre 2j para que sea la función seno. Seno le falta dividir entre 2j. ¿Ya? Pero si has dividido entre 2j, multiplica por 2j. Y el 2j lo cargas aquí. Entonces, A1 por B1 por 2j, cámbiale de variable a todo esto. ¿Ya? Cámbiale variable. Y se le llama D, que depende de beta. Y aquí vas a poner el seno. Seno de beta por X. Y esto es E a la beta por I menos E a la menos beta por I, queda como está. Jóvenes, no sé si ya hemos aplicado la condición de frontera en X igual a 0 y Y igual a 0. Jóvenes, ¿está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta para seguir avanzando? Yo sí lo entendí, profesor. Ya. Entonces, ahora vas a aplicar en X igual a. ¿Dónde es X igual a? X igual a es aquí. Esto nos falta. Esto es X igual a. Toda esta parte. Toda esa parte es X igual a. Entonces, en X igual a le vas a aplicar. Ya quedó claro que hasta aquí así es. Entonces, en X igual a, reemplazas B para X igual a para cualquier Y, es 0. Entonces, tienes que reemplazar este X igual a A. Entonces, vas a tener D, que depende de beta, seno de beta por A, y este es variable, esto no va a ser 0, nunca va a ser 0 esto. Ya hemos dicho que beta no es 0, no, beta es mayor que 0. Entonces, necesariamente aquí el seno de beta por A debe ser 0. Entonces, el seno de beta por A debe ser 0. Entonces, para que sea 0, el beta por A tiene que ser un n por pi. Pero beta, n podría ser 0. Ahí te pones a pensar, ¿no? Y, bueno, n podría ser 0. Pero ¿qué pasa si n es 0? Si n es 0, quiere decir que al otro lado también tiene que haber un 0. A no es 0. Beta tendría que ser 0, pero beta no puede ser 0. Por lo tanto, n comienza a partir de 1. N, 1, 2, 3, 4. Y ahí sí tiene sentido la sumatoria, pues, porque n toma diferentes valores. Entonces, el beta, puedes despejar el beta, es n pi entre A. Y el n va desde 1 hasta el infinito. Quiere decir que la sumatoria es hasta el infinito. Entonces, la expresión va a quedar bxy sumatoria. Desde n vale 1 hasta el infinito, ¿sí? Y vamos a tener dn
Y ese dn depende de, claro, si el d depende del beta, y el beta depende de n, el d depende del n. Entonces y es constante, o sea, vamos a tener diferentes valores de d. Entonces vamos a tener seno de n pi x entre a, multiplicado por e a la n pi entre a menos e a la menos n pi entre a. Y ya hasta aquí llegamos, aplicando 3 condiciones de frontera. Y aplicamos la última condición de frontera. En i igual a a. ¿Dónde es i igual a a? Aquí. La última. Entonces vamos a aplicar la última condición de frontera en i igual a la última condición de frontera. Entonces, en i igual a el potencial para cualquier x, pero i igual a tiene que ser b sub 0. Entonces reemplazas b sub 0 aquí. Y i vale a. Entonces, como i vale a, con a se simplifica aquí, te va a quedar dn seno de n pi x entre a multiplicado por e a la n pi menos e a la menos n pi. Ahora vamos a hacer un cambio de variable. Ocurre que este dn multiplicado por este término entre paréntesis lo vamos a llamar un hn. Hn va a ser dn multiplicado por e a la n pi menos e a la menos n pi. Y vas a reemplazar hn. B sub 0 va a ser sumatoria desde n vale 1 hasta el infinito. Hn, seno de n pi x entre a. Entonces, ¿cómo es en forma explícita? En forma explícita sería cuando en forma explícita sería, esto lo extiendes, pues no quiere decir que vamos a tener h1, seno de pi x entre a, más h2, seno de 2, n vale 2, 2 pi x entre a, más h3, seno de 3 pi x entre a, más así hn, y así. Jóvenes, no sé si me estoy dejando entender. Sí, profesor. Ya. Entonces, te voy a enseñar cómo vas a resolver esto. Ya. Aquí vas a aplicar ortogonalidad, matemáticas, y te voy a enseñar cómo lo vas a aplicar. Mira, nosotros sabemos, aplicamos una propiedad importante. Aplicamos la integral de 0 hasta a del seno de m pi x entre a por el seno de n pi x entre a diferencial de x. Esto va a ser a medios si m es igual a n. Si m es igual a n, es a medios. ¿Y qué pasa si m es diferente de n? Siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. Y esto es bien fácil. Lo único que tienes que hacer tú es reemplazar valores numéricos. Ya, pero entonces, ya muy bien, profesor, pero ¿qué utilidad le saco a esto, profesor? Porque yo lo que tengo aquí es senos. Aquí tengo senos que van creciendo, pero no tengo un producto acá. Date cuenta, ¿cómo vas a aplicar esto si acá solamente tengo uno nada más? Este es clave. Aquí sí presta atención, no puedes bobear, no puedes pestañear. Aquí no puedes desconcentrarte. ¿Ya? ¿Cómo hacemos aquí? Hacemos de la siguiente manera, mira. Observa. Yo al primer lado lo voy a multiplicar por el seno de pi x entre a. Y al primer lado, y si multiplico al primer lado, al segundo lado también voy a multiplicar por el seno de pi x entre a. ¿Me dejo entender? Entonces vamos a hacer esto. Me imagino que ya multipliqué por el seno, ¿ya? De pi por x entre a. Tanto al primer lado como al primer lado como al segundo lado.
sea, aquí también vamos a multiplicar por seno. Ya, pi x entre A. Al primer lado y al segundo lado. Quiere decir que este seno de pi x entre A va a multiplicar a este término. También va a multiplicar a este término. También al tercero. También a este término y así sucesivamente. Ya. Y aquí vamos a integrar, o sea, vamos a obedecer, aquí vamos a aplicar esta propiedad, vamos a integrar. Aquí vamos a integrar de 0 hasta A diferencial de x. Y a cada uno de los términos del segundo lado también vamos a integrar, o sea, vamos a tener muchas integrales. ¿Me dejo entender? Por diferencial de x. De 0 hasta A. Como yo te mencioné, cuando tú multiplicaste por el seno de pi x entre A, a este término, a este término, a este término, aquí observa que los argumentos de los senos son diferentes y esos van a ser 0. ¿Me dejo entender? Solamente va a quedar un término nada más. Va a quedar este que está aquí, este primer término. Y vas a calcular el H1. Jóvenes, no sé si me están entendiendo. Sí, profe. ¿Qué dices, Luis Ángel Enríquez? ¿Tocas? Sí, profesor, todo claro. Ya. Entonces, mira, justo aquí está lo explícito. Mira, por ejemplo, se multiplican ambos miembros de la ecuación por seno de pi x y se integra. El primero vas a integrar, mira, va a quedar así. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto. Y en el segundo lado, todos se van a ir, casi todos los términos, a partir del segundo término, por aplicar esta propiedad. Solamente va a quedar este nada más. Entonces tenemos H1 de 0 hasta A, y este es conocidazo, es a medios. Y aquí también se puede calcular este valor. Entonces, este es integral, sale b sub 0 para afuera y tenemos la integral del seno. La integral del seno es menos coseno, ahí está, de 0 a A, y el H1 es H1 por A medios. Aplicas los límites, o aquí cambias de signo, vas a tener A entre pi por 1 menos coseno de pi, ¿no? Porque cuando x vale a, tenés coseno de pi. H1 por A medios. Coseno de pi menos 1 queda acá 2. H1 vale 4b sub 0 entre pi. Entonces, lo mismo que has hecho tú para el primer término, vas a hacer para el segundo término, para el tercer término, pero mejoras para un término en general. Entonces vas a hacer en general para HN. Entonces vas a tener aquí este seno, y al otro lado vas a tener HN por A medios. Y aquí te sale así en general, b sub 0 a n pi 1 menos coseno de n pi, HN por A medios. Y aquí te das cuenta que cuando n vale par, esto es 1 y esto se va a anular. Quiere decir que el h va a ser 0 para n par. Y quiere decir que el n tiene que ser impar. Aquí te diste cuenta que el n tiene que ser impar. Entonces el hn vale 4b sub 0 entre n pi. Y el n tiene que ser impar. Y aquí tienes la solución. bxy 4b sub 0 entre pi sumatoria en impar seno de n pi x entre a, seno hiperbólico, ¿no? Reemplazas porque como ya tienes el h, ya tienes el hn, y en verdad lo que tú estás buscando es el dn, no estás buscando el hn. Como ya tienes este término, calculas el dn porque necesitas reemplazar aquí en tu expresión. Entonces eso es lo que vas a hacer. Y ya tenemos la solución. La solución es
del potencial vale 4b sub 0 entre pi, sumatoria desde n1 hasta el infinito, impar, seno de n pi x entre a, seno hiperbólico de n pi entre a, entre seno hiperbólico de n pi. Y esto también lo puedes hacer con MATLAB. Por ejemplo, si haces con MATLAB tendrías que dibujar un rectángulo cuadrado, un cuadrado en este caso. Aquí le das un potencial b sub 0 y aquí le das un potencial 0 y observa cómo son las líneas equipotenciales y el campo eléctrico, ¿no? Ya. La pregunta es si, profe, está un poquito operativo, ¿no? Sí, este tipo de temas es un poco operativo. Jóvenes, ya se está pasando la mañana, vamos a hacer un pequeño descanso, ya, y de unos minutos, yo para tomar un poquito de líquido, y después,